Y para finalizar vamos a ver ciertas reglas que deben observarse ya sea en la recabación de ese elemento probatorio o inclusive en la valoración una vez el resultado de ese procedimiento llega al país requerido. En cuanto a la forma en que debe practicarse esa diligencia, ¿verdad? Se va a regular por la ley vigente en el lugar en que se efectúe la diligencia. Si la diligencia ha de cumplirse en la República de Panamá, la forma va a ajustarse a la ley vigente en la República de Panamá. Si esa diligencia, por el contrario, ha de practicarse en la República de Perú, por ejemplo, entonces la forma de practicar esa diligencia se va a hacer de conformidad a la ley vigente en la República de Perú. Es decir, esos distintos actos en cuanto a su forma en que deben practicarse se van a regir por la ley vigente en el lugar en que se realiza la diligencia, ¿verdad? En cuanto a la valoración de esa prueba, se va a regir por la ley del foro, es decir, la ley en donde se sustancia el determinado proceso. Y eso obedece a una razón lógica. Si es el juez que va a tomar esa decisión sobre la base de las pruebas que se incorporan al proceso, entonces lo lógico y razonable es que sea la ley del foro, es decir, la ley donde se sustancia ese proceso, ¿verdad? El que determine el mecanismo o el sistema o la manera de valorar ese elemento probatorio. En cuanto a la documentación, ¿verdad? Es importante mencionarles en torno a lo que establece la legislación panameña, ¿verdad? Que para que esos documentos tengan valor, ¿verdad? En juicio, ¿verdad? Deben observarse los siguientes requisitos o presupuestos. Uno, que el asunto o materia del acto o contrato sea lícito tanto en el país de otorgamiento como en Panamá, ¿verdad? Por otro lado, que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal para obligarse de conformidad a su ley personal. La ley personal es la ley de su nacionalidad. Habría que revisar entonces, ¿verdad?, lo que establece la ley de la nacionalidad de cada uno de los contratantes para determinar si los mismos tienen la aptitud y la capacidad legal para obligarse. Recordemos que los países establecen particularidades o distintos presupuestos para reconocerles esa capacidad legal a las partes para ser sujetos de derechos o para contraer obligaciones. En la República de Panamá es cuando adquieren la mayoría de edad a los 18 años, pero hay legislaciones en las cuales se establece que la mayoría de edad se obtiene al cumplir 21 años, por ejemplo. Es decir, en cada caso particular habrá que revisar lo que establece la ley de la nacionalidad de cada uno de los otorgantes para determinar lo relativo a su aptitud y su capacidad legal. Que en su otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades establecidas en el país donde se ha verificado el acto o contrato. Es decir, si el país, ¿verdad?, en el que se celebra, por ejemplo, un contrato de compraventa de un bien inmueble, exige que ese acto conste, por ejemplo, en escritura pública y que posteriormente se inscriba en el registro público, ¿verdad? Entonces, el país que recibe esa documentación debe valorarla o validarla si esa documentación ha cumplido con esas formalidades establecidas en el país donde se ha verificado el acto. Esto ocurre también a la inversa. Si a la República de Panamá alguna autoridad, algún juez se le presenta algún documento que proviene de un país extranjero, ese documento va a tener validez en la medida en que haya cumplido con las solemnidades y formas establecidas en el país en que se otorga ese documento. Que el documento esté legalizado y llene los requisitos de autenticidad en Panamá, ¿verdad? Esa documentación que proviene de un país extranjero, en el caso de la República de Panamá, debe venir efectivamente legalizado por los canales diplomáticos regulares o inclusive por el sistema de apostilla. Esto es para certificar las formalidades de autenticidad que debe ser necesarios para tomar como válido o tener como válido ese documento en la República de Panamá. Por otro lado, ¿verdad?, es importante que la prueba
haya sido obtenida de manera legal, que no sea una prueba ilegítima, una prueba ilegal, para que sea validada en la República de Panamá. En otras palabras, que esa prueba se haya obtenido respetando, ¿verdad?, esos derechos fundamentales que le asisten a los ciudadanos del país en la cual se obtiene o se ejecuta ese procedimiento probatorio. Por otro lado, ¿verdad?, en cuanto a la fuerza ejecutiva de los documentos, eso se va a determinar de conformidad a la ley o al derecho local, ¿verdad? Es el derecho local el que le va a establecer la fuerza ejecutiva a los diferentes documentos que pueden representar en un contexto determinado, ¿verdad?, un título ejecutivo. La capacidad de los testigos, ¿verdad?, y su recusación dependen de la ley a que se someta la relación de derecho objeto del proceso, ¿verdad? Es decir, la ley donde se sustancia el proceso es la que va a determinar si los testigos son hábiles o si pueden ser recusados, ¿verdad?, para rendir el testimonio en el determinado proceso. El juramento se va a ajustar a la ley del juez o tribunal ante quien se presente y su eficacia a la que rija el hecho sobre el cual se jura. Si el testimonio se va a rendir en un tribunal de la República de Panamá, se va a ajustar entonces a la legislación panameña por ser el tribunal ante quien se presenta, ¿verdad?, ese testimonio. Y la eficacia de ese testimonio se va a regir, ¿verdad?, de conformidad al hecho sobre el cual se jura. Las presunciones, eh, las derivadas de un hecho, se ajustarán a la ley del lugar en el que se realiza el hecho del que nacen, ¿verdad? Si es una presunción, por ejemplo, que nace de esto, por ejemplo, una relación de familia, ¿verdad? Entonces se va a ajustar esa presunción de conformidad a la ley que regula ese hecho, ¿verdad? Los indicios también se van a regular o se van a valorar de conformidad a la ley del foro, ¿verdad? Si ese indicio va a ser valorado por un tribunal panameño, ¿verdad? Entonces debe ajustarse a la ley panameña. Si ese indicio se va a valorar de conformidad a lo que establece, en el curso de un proceso que se sustancia en un país extranjero, entonces ese indicio se va a valorar de conformidad a lo que establece la ley de ese país extranjero. Estas son las distintas reglas que van a observarse en la sustanciación de ese proceso probatorio, ¿verdad?, cuando converge alguna actividad o algún elemento de extranjería, ¿verdad?, y que va precisamente a darle forma o a informar cómo debe receptarse, cómo debe practicarse y finalmente cómo debe valorarse ese elemento probatorio.